Hola, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a la asociación y bueno, también a la participación. No me esperaba que fueran bastantes en la audiencia, ¿no? Porque ahora que todo es online hay muy poca presencia. Mi presentación básicamente tiene esta estructura, pero el objetivo principal es que les pueda dar una idea clara de cómo reconocer las manifestaciones en estos pacientes y poder identificar lo que es esta entidad, que aunque es rara, ¿no? Necesitamos ir conociéndola mejor. Bueno, todo inició más o menos en el 2003, cuando en pacientes mujeres con retraso mental y espasmos epilépticos se identificó esta traslocación balanceada, que justo el punto de corte estaba en este gen, que ahora conocemos como CDKL5, pero previamente era conocido como STK9, que era una serintronina quinasa. Entonces, eran dos niñas que tenían este fenotipo de epilepsia precoz y la afectación a nivel del neurodesarrollo, que dio la idea que este gen podría ser causante de enfermedad. Entonces, esto llevó a hacer varios estudios y sobre todo en la población que era la variante atípica del RED, que era con la presencia de epilepsia precoz, ¿no? Y que llevó a hacer varios estudios y fue en 2004 donde se presentó la primera la primera causa de mutaciones en este gen que identificaban esta identidad. Es una proteína que es una sinasa dependiente de ciclina 5 y que tiene su mayor expresión en el cerebro. Está localizada tanto en los axones dendríticos como en los núcleos de las neuronas y su función principal es que fosforilar ciertas proteínas para que en palabras simples, ¿no? Las neuronas tengan un buen funcionamiento. Esta proteína tiene su máxima expresión en la época postnatal, ¿no? En los primeros meses, y tiene una intervención en varios procesos del desarrollo neuronal, tanto en la regulación como la proliferación y el crecimiento de las neuronas y también en el funcionamiento de una adecuada sinaptogénesis, ¿no? Entonces, esto es un poco la razón de las manifestaciones clínicas en esta enfermedad. Como ya sabemos, la prevalencia en esta enfermedad, aunque es rara, y yo creo que hay muchos casos debido a la variabilidad, ¿no? Genética y el poco conocimiento, ¿no? Que vamos avanzando, está descrita entre un recién nacido, ¿no? Entre 40.000 y 60.000 recién nacidos, y su relación con el cromosoma X pues da una mayor prevalencia en las mujeres, ¿no? Con un ratio 4:1. Esto creo que es muy importante por el registro internacional, que cada vez vamos identificando más los casos y es importante tener mayor conocimiento y saber, ¿no? de dónde tener este conocimiento, y es algo que ha logrado avanzar en la información en esta entidad. Y bueno, y la mayoría de las mutaciones en estos pacientes, aunque hay muchas mutaciones, son de novo. A lo largo de la historia, la verdad es que con su relación con el síndrome de Rett tomó varias décadas, diría yo, para poder separar esta entidad y establecerse como una encefalopatía epiléptica. Y desde 2019 más o menos se han establecido unos criterios mínimos diagnósticos para su
los criterios mínimos para su diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Como la tríada clásica, que uno diría, bueno, es muy fácil, ¿no? Tener la existencia de una variante patogénica en este gen, asociado a un retraso global, motor y cognitivo, con una epilepsia de inicio en el primer año de vida. Pero aunque pudiera ser muy fácil, ¿no? Es un reto clínico poder identificar, porque hay una variabilidad en el fenotipo. Entonces, los clínicos debemos de estar atentos a todas las manifestaciones para poder identificar a estos pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos podía indicar, ¿no? Tener un niño, ¿no? Una niña, digamos, con una hipotonía generalizada, el inicio de la epilepsia, y algo muy característico es esta alteración a nivel visual, que puede estar presente inclusive antes de la apariencia de la aparición de las crisis. Entonces, generalmente es lo que reportan, ¿no? Las familias como, bueno, es que mira como de reojo, no sé muy bien a dónde está mirando, ¿no? Entonces, esto es algo que nos debe de hacer pensar en esta entidad. Si bien hay otras manifestaciones que pueden compartir con otras encefalopatías epilépticas que podemos observar, pero como el retraso, ¿no? en la maduración del neurodesarrollo, pero algo también importante es que menos de un tercio de esta población alcanza la marcha independiente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tomar la variabilidad fenotípica por las diversas mutaciones que hay, que dependiendo el lugar, ¿no? Donde se encuentre la mutación y la posición que tenga en el gen, puede dar fenotipos más severos o más leves, así como la presencia de mosaicismos, que también puede dar fenotipos un poco más leves. Sí es verdad que tenemos poca información y que debemos ahondar en la investigación en este sentido. Entonces, básicamente, aquí hay varias manifestaciones donde pueden compartirse con varias encefalopatías epilépticas del desarrollo, pero las manifestaciones más importantes, ¿no? serían estas, ¿no? La afectación a nivel visual con una epilepsia refractaria y, bueno, la alteración a nivel del neurodesarrollo. Pasando al síntoma principal, ¿no? de esta encefalopatía, que es la epilepsia, se han descrito 3 fases en esta enfermedad, donde la primera fase es la etapa donde inicia la epilepsia, pero como ya les he dicho, previamente pueden haber estos síntomas que nos pueden ir orientando a este diagnóstico. Y aquí, a pesar de que aparecen las crisis epilépticas, a nivel eléctrico en el electroencefalograma podemos encontrar un electroencefalograma normal o con algunos enlentecimientos, sí puede haber algún enlentecimiento, pero puede ser completamente normal y es la parte clínica que nos va a ir orientando hacia el diagnóstico. También hay que tener claro que ya desde aquí podemos ver las crisis, ¿no? características. No solo puede haber espasmos epilépticos, sino estas crisis tónicas vibratorias, ¿no? que pueden ir seguidas de una serie de espasmos que duran alrededor de unos minutos. Y esto es lo que nos puede orientar, ¿no? aunado a lo que es los otros síntomas, a pensar en esta entidad. La etapa 2, que es alrededor de los 6 meses y los 3 años, cuando ya digamos, ¿no? Puede haber la aparición de una encefalopatía, ¿no? que es lo que caracteriza a esta fase.
en la cual los espasmos epilépticos vuelven, ¿no?, a tomar un predominio, pero a diferencia de otras encefalopatías, aquí la aparición de ipsarritmia puede estar ausente en 50% de los casos, que eso es también un dato que nos puede dar alerta para pensar en esta entidad. Y en esta ocasión, aunque como ya sabemos, esta entidad no está relacionada con una regresión del neurodesarrollo. En esta parte, dependiendo de la actividad epiléptica que pueda encontrarse, puede haber cierta regresión en alguno de los hitos. ¿De acuerdo? Entonces, después es la tercera fase, donde es digamos, la fase ya crónica, donde el tipo de epilepsia cambia y puede haber una evolución a un tipo de síndrome de Lennox-Gastaut con la aparición de otro tipo de crisis como manifestación principal. Aquí les pongo una gráfica donde señalan los diferentes tipos de crisis que pueden observarse a lo largo, ¿no?, de la evolución, con la crisis que nos debe hacer pensar orientarnos a un diagnóstico de CDKL5, que es esta crisis que es muy difícil de describir por parte de las familias, ¿no?, porque las familias no estudian el tipo de crisis, pero nos puede llevar a nosotros erróneamente a pensar en otro tipo de crisis, ¿no? Entonces, lo que nos va a describir las familias va a ser, bueno, es que ¿no?, se pone medio rígida, y como que tiene pequeñas sacudidas, ¿no?, y después pueden pensar que eso es solo un tipo de crisis y que son diferentes tipos de crisis cuando en realidad es una misma crisis a lo largo, ¿no?, de su evolución. Entonces, es esta rigidez de extremidades seguida como de una fase hipermotora donde pueden tener bastantes automatismos tanto en los brazos como en las piernas, con una expresión de miedo, ¿no?, característica seguida de los espasmos epilépticos o las mioclonias masivas. Y como se ven a lo largo de la gráfica, hay bastantes frecuencia de todos los tipos de crisis. Inicialmente, ¿no?, los espasmos epilépticos con las crisis focales, pero hacia edades más tardías la presencia de crisis tónicas. Que esto es importante porque aunque hay poca información acerca del SUDEP, de la muerte súbita, relacionada con epilepsia, las crisis tónicas motoras, ¿no?, son las que están más en relación en otras patologías con esta entidad. Entonces, como les he dicho, hay varias manifestaciones que comparten con otras encefalopatías epilépticas, pero cabe destacar que a pesar de que hay una epilepsia farmacorefractaria, ¿no?, con los diferentes tipos de crisis, por ejemplo, la presencia de estatus epilépticos no es bastante frecuente, ¿sí?, o no está reportada hasta el momento como algo característico en estos pacientes. También, ¿no?, la presencia de espasmos epilépticos, aunque es una frecuencia elevada, tampoco en 50% de los casos puede no tener el patrón de ipsarritmia característico que nos puede hacer, ¿no?, desviarnos hacia otras patologías. Y la presencia de estas crisis, ¿no?, secuenciales, que creo que son las que nos deben orientar, así como la alteración a nivel cortical visual, que nos deben dirigir hacia el diagnóstico en estos pacientes. Si bien la epilepsia es el síntoma principal, hay otras comorbilidades que deben de tener bastante impacto en la calidad de vida de los pacientes y que debemos ir a buscarlas, ¿no? A nivel motor o musculoesquelético, lo principal puede haber esta hipotonía que los caracteriza a lo largo de la evolución, pero el trastorno de movimiento tenemos que ir a buscarlo porque son niños que pueden tener
bastantes manifestaciones como movimientos coréicos o distonías que pueden afectar en la calidad de vida y en su día a día, sus actividades. Entonces, que debemos ir a buscarlas y, en caso necesario, saber tratarlas. A nivel cognitivo, como ya les dije, el retraso su desarrollo es importante, presentando una discapacidad severa hacia la evolución, y aquí es importante saber que, aunque no tengan un lenguaje verbal, se puede fomentar la estimulación hacia terapias de comunicación no verbal. Y eso es importante también tomando en cuenta la alteración a nivel visual, que muchas veces está presente previo a la epilepsia. Dirigir con este conocimiento la estimulación y las terapias que requieren estas niñas a lo largo de su evolución. Y bueno, también tener en cuenta las alteraciones a nivel autonómico que tienen una alta frecuencia tanto en los trastornos del sueño en estos niños que tienen una fragmentación y aparición de apneas, y tanto la presencia de disfagia y reflujo gastroesofágico. Teniendo el cuadro clínico de lo que es esta entidad, yo creo que es importante saber que existen otras entidades, varias, que no las voy a mencionar, pero que tienen manifestaciones similares, pero la diferencia clave está en ciertos aspectos, que es la última columna, básicamente también por la historia que los une, está el síndrome de Rett, puede ser cualquier encefalopatía epiléptica del desarrollo precoz, o la presencia del síndrome de espasmos infantiles. Entonces, lo que va a identificar, va a ser la diferencia, es que no hay esta regresión a nivel, no va a ser una niña sana que después va a tener, va a perder las capacidades que tiene hasta el momento, que la afectación visual es, yo creo, que un signo que tenemos que tener en cuenta, y la aparición de espasmos epilépticos sin ipsarritmia. Y básicamente los puntos claves es pensar en CDKL5 cuando tenemos una epilepsia precoz refractaria al tratamiento farmacológico, cuando está la alteración a nivel del neurodesarrollo y la alteración visual desde un inicio, en ausencia de cualquier regresión en un desarrollo previo normal. Las crisis secuenciales es algo que el médico debe tener bien identificadas y saber preguntar por ellas, porque las familias les podrán decir que tiene varios tipos de crisis. Saber que la mayoría de estos pacientes presenta la epilepsia y que es la que condiciona el mayor impacto en la calidad de vida, pero hay síntomas más allá de la epilepsia que también tienen un impacto súper importante tanto en el paciente como en las familias, y que muchas veces nos olvidamos de ellos, y hay que saber identificarlos y saber cuándo tratarlos para poder mejorar la calidad de vida. Y bueno, el diagnóstico genético es vital en estos pacientes y bueno, en todas las encefalopatías epilépticas en el primer año de vida. Muchas gracias.